Creíste que la Torre de Babel fue destruida, que cayó como un castigo, que quedó enterrada en un pasado mítico que ya no te afecta. Pero la verdad es otra. La Torre de Babel nunca fue derribada. Sigue en pie. Y no está hecha de ladrillos. Está hecha de palabras. Desde chicos te contaron que la humanidad hablaba un solo idioma, que quiso alcanzar el cielo, y que Dios, molesto por su soberbia, decidió confundir las lenguas para separarlos. Una historia simple. Demasiado simple. Porque si Babel hubiera sido solo un edificio, habría quedado en ruinas hace miles de años. Pero si Babel es un estado de conciencia, entonces sigue operando hoy, cada vez que hablas. Y no te entienden. La torre no fue un intento de llegar al cielo. Fue algo más peligroso. Fue el intento de unificarse sin conciencia, de ascender sin recordar el origen, de construir hacia arriba, sin mirar hacia adentro. La humanidad no fue dividida por idiomas distintos. Fue dividida cuando el lenguaje dejó de ser un puente y se convirtió en una herramienta de poder, porque el lenguaje no solo comunica, el lenguaje define, separa, jerarquiza y también domina. En Babel no se rompió la comunicación, se rompió la comprensión. Y desde ese momento, el ser humano comenzó a hablar mucho y a entender cada vez menos. Tal vez por eso, hoy vivís rodeado de palabras, mensajes, opiniones, discursos, relatos. Pero cuanto más se habla, más lejos parece estar la unidad. La torre sigue creciendo, no en el desierto, sino en la mente humana. Cada idea que se cree superior, cada verdad que no escucha, cada voz que grita para imponerse, y no para comprender. Eso también es Babel. Y lo más inquietante no es que la torre siga en pie. Lo inquietante es que vos también participás en su construcción, aunque no te des cuenta. Porque Babel no divide naciones, divide conciencias. Y mientras creas que el problema está afuera, la torre va a seguir creciendo. El error de Babel no fue construir una torre. El error fue creer que todos hablaban lo mismo, porque compartir un idioma no significa compartir conciencia. Dos personas pueden usar las mismas palabras y estar en mundos completamente distintos. En Babel, el lenguaje dejó de ser un reflejo del ser y empezó a ser una herramienta de control. Nombrar algo es apropiárselo. Definir es limitar. Clasificar es separar. Cuando el ser humano empezó a creer que la realidad podía ser dominada a través de las palabras, la torre ya estaba condenada. No hacía falta que cayera, porque a partir de ese momento, cada grupo empezó a hablar desde su propia verdad, no para comprender al otro, sino para imponerse. Y ahí ocurrió la verdadera división. No fue una confusión de lenguas. Fue una confusión de intenciones. Las palabras dejaron de nacer del silencio y comenzaron a nacer del ego. Por eso hoy el mundo está lleno de discursos y vacío de sabiduría. Hablamos de amor, pero actuamos desde el miedo. Hablamos de unidad, pero pensamos en bandos. Hablamos de verdad, pero solo escuchamos lo que confirma, lo que ya creemos. Eso también es Babel. Una torre construida con conceptos, ideologías, creencias rígidas y certezas que no se cuestionan. Y cuanto más alto sube la torre, más lejos queda el cielo. Porque el cielo no se alcanza acumulando palabras, sino vaciándose de ellas. Las antiguas tradiciones lo sabían. Por eso los sabios hablaban poco. Por eso el conocimiento verdadero se transmitía en símbolos, en silencios, en gestos. El lenguaje moderno, en cambio, busca ruido. Busca tener razón. Busca imponerse. Busca vencer. Y cuando el lenguaje se vuelve una batalla, la comprensión es la primera víctima. Tal vez por eso sentís que el mundo está fragmentado, que nadie escucha, que todos hablan al mismo tiempo, y nadie entiende nada. No es falta de información,
Es exceso de Babel. Cada persona construyendo su propia torre mental, convencida de que desde ahí ve mejor la verdad. Pero cuanto más alto se sube sin conciencia, más dura es la caída. Y sin embargo, la humanidad sigue repitiendo el mismo error. Cree que el problema es el idioma del otro, su cultura, su forma de pensar. Nunca se pregunta, ¿desde dónde está hablando ella misma? Porque Babel no nace en la boca, nace en la mente. Y mientras el lenguaje no vuelva a ser un puente, sino una muralla, la torre va a seguir creciendo. Silenciosamente. Invisiblemente. Dentro tuyo. Hoy, la Torre de Babel no se construye con ladrillos. Se construye con pantallas. Nunca en la historia el ser humano habló tanto. Nunca tuvo tantas herramientas para comunicarse. Y sin embargo, nunca estuvo tan dividido. Millones de voces. Millones de opiniones. Millones de verdades compitiendo entre sí. Cada persona convencida de que ve más claro que las demás. Eso no es evolución. Es Babel en su máxima expresión. Las redes no crearon la división. Solo la hicieron visible. Porque cuando el ego toma el control del lenguaje, no busca comprender. Busca validarse. Cada mensaje se convierte en una torre personal. Cada publicación es un intento de decir, yo estoy más arriba. Y desde ahí, se señala, se juzga, se cancela. El lenguaje deja de ser humano y se vuelve mecánico, repetitivo, predecible, programado, como si todos hablaran, pero nadie estuviera realmente presente. Incluso la espiritualidad cayó en la trampa de Babel, palabras sagradas convertidas en eslóganes, conceptos profundos reducidos a frases motivacionales, conciencia, energía, despertar, repetidos sin ser encarnados. Una espiritualidad que habla mucho de luz, pero no se anima a mirar la sombra. Eso también divide. Porque cuando el lenguaje espiritual se usa para sentirse superior, la torre vuelve a levantarse. No importa si hablas de ciencia, de política o de Dios. Si hablas desde el ego, seguís construyendo Babel. Tal vez por eso sentís cansancio, fatiga mental, saturación. No es falta de sentido, es exceso de ruido. El problema no es que existan muchas voces. El problema es que casi ninguna nace del silencio. Porque el silencio une. Y Babel le tiene miedo al silencio. En el silencio, no hay jerarquías. No hay torres. No hay bandos. Solo presencia. Pero la presencia incomoda. Porque obliga a dejar de defender una identidad. Y Babel se alimenta de identidades rígidas. Mientras más te definís, más te separás. Mientras más te aferrás a una verdad, menos escuchás. Y así, sin darte cuenta, participás del mismo patrón que dividió a la humanidad hace miles de años. La torre crece cada vez que hablas para imponerte. Cada vez que escuchás solo para responder. Cada vez que confundís tener razón con estar despierto. Y lo más inquietante es esto. Babel no necesita que todos piensen distinto. Le alcanza con que nadie se escuche de verdad. Tal vez la Torre de Babel nunca fue un castigo. Tal vez fue una advertencia. No sobre lo alto que podés llegar, sino sobre desde dónde intentás hacerlo. Porque la torre no se construyó para buscar a Dios. Se construyó para ser vistos. Para dejar una marca. Para no desaparecer. Para sostener una identidad. Y ahí está la primera caída. No fue el lenguaje lo que dividió a la humanidad. Fue el miedo a no existir sin él. Cuando el ser humano creyó que debía nombrarse, definirse, explicarse, para tener valor, el silencio dejó de ser hogar y pasó a ser amenaza. Desde entonces, hablamos para no sentir el vacío,
Pero el vacío no es ausencia. Es origen. Las tradiciones más antiguas lo sabían. Antes de la palabra, está la conciencia. Antes del sonido, está la presencia. La Torre de Babel cayó en el momento exacto en que el ser humano olvidó eso. Y ahora viene la segunda caída. La más profunda. Índice hacia derecha. La torre no separó a las personas entre sí. Separó al ser humano de sí mismo. Porque cuando te identificas con lo que pensás, con lo que crees, con lo que defendés, dejas de habitarte. Te convertís en un discurso caminando. Y un discurso no puede escuchar. Solo puede responder. Por eso hoy el mundo grita. Por eso nadie se entiende. Por eso todo se fragmenta. No porque falten palabras, sino porque falta presencia. La torre no se derrumba peleando ideas, se derrumba recordando. Recordando que antes de cualquier idioma, antes de cualquier creencia, antes de cualquier identidad, hay algo en vos que observa, silencioso, intacto, no dividido. Ese es el lugar donde Babel no existe. Y tal vez el verdadero castigo no fue la confusión de lenguas, sino el olvido de ese espacio interior. Pero todo recuerdo puede despertar. Cada vez que escuchás sin necesidad de responder. Cada vez que hablas sin necesidad de imponerte. Cada vez que elegís el silencio, cuando el ego quiere construir otra torre. Ahí, una piedra cae. Y cuando suficientes piedras caen, la torre deja de tener sentido. No porque sea destruida, sino porque ya no la necesitas. Si este mensaje resonó en vos, no lo repitas. Encárnalo. Porque la verdadera unidad no se predica, se habita. Si te gustó el video, esperamos tu opinión en los comentarios. También puedes suscribirte y dejar un me gusta al video para que YouTube te siga recomendando el canal. Las mejores historias de espiritualidad, religión y misterio en un solo lugar. Dimensión Ancestral. Hasta la próxima.